Miguel Hidalgo y Costilla es considerado el padre de la patria. Fue el artífice del Grito de Dolores y el primer líder del movimiento armado. Luego de una serie de derrotas y de ser traicionado, fue capturado y un consejo de guerra lo condenó a muerte en 1811. Hidalgo es una figura enormemente mitificada. La realidad es que conocemos mucho del Hidalgo dirigente, del Hidalgo caudillo, de ese Hidalgo de los 6 meses, de 1810 a 1811, y conocemos muy poco del Hidalgo anterior, que es un cura mayor de más de 55 años, del que se conocen pocas cosas, y que me parece que esas pocas cosas han dado pie a que se mitifique mucho una figura, y que esa mitificación ha ayudado a que no se le comprenda. Miguel Hidalgo fue un criollo que nació en 1753 en Guanajuato, en el seno de una familia acomodada dedicada a administrar haciendas. Desde muy chico tiene claramente la vocación sacerdotal. Se destacó por lo brillante de su inteligencia, por lo estudioso y dedicado que era para los libros y para todo tipo de actividad intelectual. Se distinguió por ser muy perspicaz, muy agudo, de gran verbosidad, al grado de que sus condiscípulos le apodaban el zorro, porque era muy agudo y muy filoso, y no les gustaba mucho polemizar con él porque normalmente los hacía pedazos. Pero también se destacó desde muy chico por ciertas habilidades campiranas. Era un aficionado a la lidia de toros, por ejemplo. Tenía además aficiones de baile, de música. Tenía una orquesta con sus hermanos. Fue también maestro, llegó a ser rector del propio colegio donde él estudió. Hidalgo tenía muchas virtudes, por ejemplo, era políglota. Aprende 3 lenguas vernáculas, el náhuatl, el purépecha y el otomí, para poder dar sermones en sus lenguas y poderlos confesar también en sus lenguas, porque los indígenas no entendían el castellano, que era la lengua franca de la Nueva España. Aprendió, por supuesto, en el seminario griego y latín, y después, por su cuenta, aprendió italiano y francés, y lo que más le gustaba era traducir a los grandes dramaturgos franceses. A Molière lo adoraba, lo tenía encandilado. Tenía una característica además, era un hombre muy sensible a los problemas que gravitaban sobre las familias, sobre las personas, de su propia riqueza. Pagaba los impuestos de sus feligreses indígenas en un tiempo en el cual los feligreses indígenas que no pagaban impuestos, la propia ley los castigaba con azotes. Entonces Hidalgo sufragaba los impuestos y los tributos, lo cual le hacía pues ser acreedor del agradecimiento de mucha gente que veían en él un verdadero padre de todos aquellos que habitaban en esa comarca. Hidalgo creaba en sus parroquias pequeñas industrias entre sus feligreses, desafiando al poder español que se oponía a que en el virreinato hubiera una economía autosuficiente. En ese entonces, fue convocado por un grupo de criollos descontentos por el trato de España. Cuando llega el tiempo de las conspiraciones de 1810, quienes se reunían en Querétaro para fraguar la independencia, resolvieron que requerían de la presencia de alguien que tuviese el influjo como para legitimar el movimiento, para darle al mismo tiempo un carácter popular sobre todo, y que si al mismo tiempo contaba con la condición de sacerdote, pues esto sería todavía mucho más conveniente. Y en su tiempo el único que reunía estos requisitos era, por supuesto, Miguel Hidalgo. Ignacio Allende va y lo convence de que se sume a la conspiración. O sea, no fue Hidalgo a buscar la conspiración, fue la conspiración la que buscó a Hidalgo. ¿Por qué lo buscan? Porque Hidalgo tenía un gran prestigio y era muy querido tanto por los aristócratas novohispanos como por el pueblo, por los indígenas y por los campesinos y las castas. Lo invitan pensando que él va a poder sumar a la lucha de independencia a todos estos aristócratas que podrían haberle dado bastante dinero a la lucha y también batallones de hombres armados y bien pertrechados para combatir a los realistas. Poco a poco su propia personalidad, su sabiduría, el respeto y la autoridad que tenía sobre los demás lo hicieron ir ganando el mando indiscutible de la rebelión cuando llegó el momento. De lo que no cabe duda es que Hidalgo fue el líder del movimiento en aquella madrugada del Grito de Dolores. El propio padre Hidalgo, esa madrugada, cuando convoca a la gente, los exhorta diciéndoles
que se vean las caras hambrientas, los harapos y la condición triste en la que viven. Entonces se trata, pues, de que el pueblo recupere derechos perdidos en una utopía insurgente maravillosa, máxime cuando le agregará un elemento adicional a este llamado, y es que a las pocas horas del grito, en un pueblo vecino, en Atotonilco, tomará como estandarte y bandera de la rebelión a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando comenzó la campaña, Hidalgo salió de Dolores con un pequeño ejército de unos cientos. Pero un mes y medio después, cuando llegó al Monte de las Cruces en el Valle de México, sus tropas ya sumaban unas 80,000 personas. Este ejército va a tomar algunas ciudades, lo que después en la revolución se llamó irse a la bola. Sí, es decir, ir al festejo, a la celebración, y iban como en una peregrinación. Aquel ejército victorioso era desorganizado e indisciplinado. Quizá por eso Hidalgo decidió no entrar a la Ciudad de México y se retiró hacia el norte. A partir de entonces, no solo comenzaron las derrotas, además, se acentuaron los problemas con Allende. La falta, pues, de una preparación militar de Hidalgo ocasionó que Allende se molestara por la forma de conducir las batallas. Allende no se conformó con esta posición de subordinado y desde la primera batalla se hostigó mucho con el padre Hidalgo, en buena medida con razón de Allende, porque Allende pedía un ejército corto, bien disciplinado, y Hidalgo permitía que todo el mundo llegase, aún con las abuelitas, al campo de batalla. Es el momento cuando Allende, ya con todo desparpajo y con mucha furia, empieza a llamar a Hidalgo cura cabrón. Tráiganme al cura cabrón. ¿Qué cantidad de sandeces está cometiendo? Porque Hidalgo no tenía conocimiento de la estrategia militar y sí cometió muchas torpezas. Y quizás si no las hubiese cometido y hubiera permitido que la guerra la dirigieran los militares y él mantenerse como, digamos, como el espíritu ideológico de la insurgencia, hubiera sido mucho más beneficioso. La enemistad llegó a extremos tales de que Allende inclusive intentó liquidar a Hidalgo, pero cuando pudo lo puso preso y lo despojó del mando. Así los capturaron a los dos cuando Hidalgo iba preso de Allende. Pues sí, había una clara enemistad que contribuyó al fracaso militar de esta primera etapa de la guerra. En su camino hacia el norte, los insurgentes fueron traicionados el 21 de marzo de 1811. Aldama, Allende y Jiménez fueron encontrados culpables y ejecutados. Sin embargo, el proceso contra Hidalgo fue mucho más complejo. Va a ser desmantelado de sus hábitos sacerdotales, se le van a raspar las palmas de las manos para quitarle la piel y quitarle sus atributos sacerdotales, para que ya como hombre, ya no como sacerdote, pueda ser ejecutado por la justicia militar, quien lo va a fusilar. Hidalgo va a tener varias actitudes de gran valentía en este instante. En primer lugar, no admite ser fusilado por la espalda, porque él no se considera traidor a nada. Él se considera el libertador de un país sometido. Va a impedir que le venden los ojos porque él quiere ver frente a la muerte. Los soldados del pelotón de fusilamiento estaban tan nerviosos que la primera descarga únicamente alcanzaron a lastimarle un brazo y el estómago. No lo mataron, tuvo que haber una segunda descarga que tampoco lo mató. El oficial a cargo tuvo que pedir 2 fusiles para directamente sobre el corazón y poderlo matar. O sea, fue una muerte atroz y de mucho sufrimiento porque la gente estaba, decía el texto, temblaban como azogados ante la idea de poder fusilar a un sacerdote. Lo que pocos saben es que mientras esperaba el momento de su ejecución, Hidalgo entabló una relación muy especial con quienes fueron sus carceleros. En los meses que estuvo en prisión en Chihuahua, lo atendió el alcalde de la prisión que se llamaba Melchor Guaspe, y un cabo, David Ortega, que se preocuparon por él, lo atendieron, le daban de comer, le traían comida, conseguían dulces, le consiguieron hasta un violín para que tocara, y se encariñaron mucho con él, y él con ellos seguramente. Y el día que lo iban a fusilar, el padre Hidalgo primero les regaló unos dulces, segundo escribió con un carboncito en la pared de su celda unas poesías de agradecimiento. Cuando sale a ser fusilado, se acercan los dos a abrazarlo y les dice: ay padre, tomen estos dulces para que no me olviden. Y le dicen ellos: es que usted no podrá olvidarlo nadie jamás, nunca jamás.
Su cabeza, junto con la de Aldama, Allende y Mariano Jiménez, van a ser colocadas en unas jaulas de hierro y colocadas en cada uno de los puntos cardinales de la lóndiga de granaditas para escarmiento del pueblo y de los demás que quieran sublevarse. Y ahí van a permanecer hasta muchos años. Después, en algún momento de la historia, esas cabezas, los restos óseos de esas cabezas van a ser unidas con los supuestos cuerpos, porque nunca se sabe dónde quedan los cuerpos, y colocados en el Monumento de la Independencia ya durante el gobierno de Porfirio Díaz. Lo más importante no es tanto su conducción militar, sino la forma como concibió una nación libre. Y hay una frase muy hermosa de él que dice: unámonos pues todos los nacidos en este dichoso suelo. Desde el grito de Dolores hasta el fusilamiento de Hidalgo, solo pasaron un poco más de 10 meses. Sin embargo, esto alcanzó para dar el primer paso hacia la libertad en la Nueva España. La muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla en 1811 no logró apagar el fervor revolucionario que ya se había extendido a lo largo de toda Hispanoamérica. En ese mismo año también muere, bajo extrañas circunstancias, el hombre más decidido y vehemente de la Revolución de Mayo argentina. Mientras el cura Hidalgo era fusilado en México en 1811, aquí también muere uno de los más apasionados integrantes de la revolución. Mariano Moreno, quien se había embarcado en una misión diplomática hacia Londres, fallece repentinamente. Su muerte siempre estuvo envuelta en un halo de sospechas que involucraban a su rival y presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. Al regresar, descubriremos la gran hazaña de una de las heroínas de la independencia y además conoceremos el origen y el porqué de uno de los íconos de la independencia de México, el pañuelo de Morelos.